Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 13, los versículos del 44 al 46. Dice así la palabra de Dios: además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual, hallado el hombre, lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante, al mercader, que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que el Señor siempre nos bendiga en la lectura de su santa palabra, que podamos entenderla, comprenderla, asimilarla y llevarla a nuestros corazones, para que esa palabra germine y dé fruto, como dice la parábola, a 30, a 60 y a 100 por uno. Así que esperamos con la ayuda de Dios que los que aquí estamos seamos buena tierra donde la semilla pueda caer y germinar. El título del sermón del día de hoy es el siguiente: el tesoro escondido y la perla de gran precio. Dos parábolas que el Señor nos dedica aquí en el libro de Mateo. Antiguamente no existían los bancos y el sistema bancario que hoy existe, donde cada uno de nosotros puede guardar su dinero, sus joyas o alguna cosa valiosa. Generalmente ese lugar seguro en tiempos antiguos era la tierra. Muchas personas sembraban o abrían un hoyo en su propiedad, en la tierra de su propiedad, y allí colocaban sus riquezas. Usualmente las cosas de valor se colocaban en vasijas de barros. De igual manera existía la norma que cualquiera que se encontrara algún tesoro, alguna perla, algún dinero guardado debajo de la tierra, podía apropiarse de él. La persona afortunada debía ser todo lo cautelosa y todo lo prudente posible para que nadie se enterara, porque corría el riesgo de ser asaltada o despropiada. El Señor aquí nos cuenta dos parábolas que encierran una misma enseñanza al respecto. Nos cuenta del hombre que halla un tesoro escondido y al verlo lo encubre, o sea, lo tapa para que nadie se entere, y repleto de gozo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Por otro lado, nos cuenta Jesús del mercader que se dedica a vender y a comprar perlas preciosas. Hallando una perla preciosa, va, vende todas las que tiene y la compra. Estas dos parábolas nos hablan del tesoro del evangelio del reino de Dios y el gozo que experimenta aquel que lo encuentra. Por otro lado, el Señor quiere que tú y yo nos demos cuenta acerca de que el reino de Dios no es cualquier cosa. Es algo valioso, extremadamente valioso, es un gran tesoro. Pero el reino de Dios, así como aquel tesoro escondido, está escondido para muchas personas. Muchos están ciegos y no pueden ver el tesoro del evangelio del reino de Dios. Mas nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, lo hemos encontrado, lo hemos visto y lo estamos disfrutando,
Por eso estamos llenos de gozo, llenos de alegría, porque hemos encontrado el tesoro del Evangelio en Cristo Jesús. Esta parábola nos habla tanto del valor del tesoro como del gozo que se experimenta cuando alguien lo encuentra. Encontrar algo valioso que estaba perdido produce mucho gozo, mucha alegría. Si ustedes recuerdan otras parábolas que Cristo menciona en las Sagradas Escrituras, como la parábola de la oveja perdida, la moneda, el hijo pródigo, el hijo perdido. El Señor, a través de estas parábolas, nos enseña el valor y el gozo de encontrar algo que se había perdido. Similarmente, en estas dos parábolas del reino, que habla acerca del tesoro escondido y de la perla de gran precio, se experimenta mucho gozo cuando lo hallamos. Este tesoro también debemos nosotros hallarlo, encontrarlo de manera individual, hablando ya básicamente del reino de Dios. Tú y yo debemos encontrar las riquezas del reino de Dios individualmente, personalmente, a través de una relación personal con Cristo. Cada uno debe descubrir el reino de Dios y ser parte de ese reino, entrar a formar parte de ese reino. Como Cristo le decía a Nicodemo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Tú tienes que experimentarlo por ti mismo. Así que es necesario que nosotros tengamos presente que la salvación es personal. Cada uno debe tener su propia experiencia encontrando el gran tesoro del Evangelio. Ahora bien, ¿por qué el Evangelio del reino de Dios es un verdadero tesoro? Y eso viene a nuestra mente cuando hablamos acerca del reino de Dios. La respuesta es porque el Evangelio nos presenta las riquezas celestiales. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando Cristo le está diciendo a sus discípulos, no hagan riqueza, no amontonen riquezas aquí, háganla en el cielo, porque las riquezas aquí abajo corren el peligro de ser robada, corren también el peligro de ser deteriorada con el tiempo? Pero el que hace su riqueza en el cielo, allí no hay ladrón que se lo pueda robar. Y allí no hay bichitos que se lo puedan comer. Nuestro tesoro debe estar entonces en el cielo, no en la tierra. Y el Evangelio nos habla de las riquezas celestiales. Dice Efesios 3:5. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres el misterio del reino de Dios, pero ahora ha sido descubierto, ha sido presentado al hombre, pero sigue estando secretamente escondido de aquellos que no lo pueden ver. Pablo usa el término de riquezas varias veces en sus cartas, y en 2 de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro, el tesoro del reino de Dios y del Evangelio, en barro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo hace énfasis en que ese gran tesoro está puesto en manos de personas como nosotros, proclives a fallar, proclives a cometer pecado. Sin embargo, a Dios le ha placido darnos este tesoro del Evangelio y debemos darle gracias a Dios por esa bondad. En Efesios 3:8, Pablo habla de las inescrutables riquezas de Dios. Y cuando usa la palabra inescrutable, se está refiriendo a algo que no puede ser averiguado o comprendido. Porque en el Evangelio Cristo se revela
desde la figura humana, como un siervo. Cristo vino como una persona normal como tú y yo, pero en él estaba escondida la divinidad. Él era Dios, Dios hecho carne, y aquellos no lo pudieron entender, aquellas personas que lo vieron, ni sus propios hermanos. Por eso Cristo habla de que el reino de Dios está escondido. Se escondía Dios dentro de aquel cuerpo humano y ellos no lo podían ver. Era el reino de Dios. Así que el reino de Dios no es otra cosa que el evangelio que nos habla de un Cristo que vivió una vida santa y pura, que fue crucificado por nuestros pecados, que fue resucitado al tercer día y que ascendió y que está ahora a la diestra del trono de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. El evangelio nos da esa gran noticia de que Dios vino y estuvo entre nosotros para llevar sobre sí el pecado de todos nosotros y justificarnos en su sangre. El evangelio nos revela a Cristo, al Cristo que nos salva de la culpa del pecado, que nos limpia de la contaminación del pecado, que nos libra de las consecuencias del pecado. La obediencia al evangelio nos permite disfrutar de todas las bendiciones espirituales que Dios ha designado para sus hijos en Cristo Jesús. Efesios 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desde antemano Dios bendijo la vida y obra de los creyentes por creer en Cristo. De antemano ya Dios había preparado las riquezas de su gloria para compartirla con aquellos que habrían de creer en Jesucristo. Y en Romanos 8, versículo 17, Pablo dice que si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto nos lleva a responder la segunda pregunta: ¿por qué el evangelio del reino es el descubrimiento de un gran tesoro? Porque hemos hallado a Cristo. Cristo es el gran tesoro que nos presenta el evangelio. Miren cómo podemos darnos cuenta de esta gran realidad. Por ejemplo, Andrés le dijo a su hermano Simón: ven, hemos hallado. Ven que se usa la misma frase de hallar algo que es algo sorprendente, maravilloso. Hemos hallado al Cristo. Vayamos ahí a Juan 1, del 40 al 46. Era Andrés hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo: sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe entonces halló a Natanael y dícele: hemos hallado. Ven otra vez la frase hemos hallado, hemos encontrado. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, nuestro gran tesoro, nuestra gran riqueza, nuestro todo en todo. Lo hemos hallado. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael, porque hasta ese momento Natanael no entendía aquello que se le estaba diciendo: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe: si tú quieres ver, ven y ve. Ven y ve.
Y hermanos, la historia sigue y nos cuenta que cuando ya Natanael está en la presencia de Cristo, Cristo dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael dice: ven acá, ¿y de dónde tú me conoces? Le dice Jesús: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué glorioso. Cuando estabas debajo de la higuera. Es decir que como Dios, Él podía ver a Natanael debajo de la higuera, donde no había nadie. Y entonces Él se quedó asombrado y entonces dijo: verdaderamente tú eres un profeta. En otras palabras, verdaderamente tú eres Dios y lo conoces todo. Porque nadie estaba allí presenciando lo que yo estaba haciendo, pero tus ojos me estaban mirando. Mi hermano, cuando nadie te ve, Dios te ve. Cuando nadie está en tu cuarto, en tu cámara secreta, Dios tiene sus ojos sobre ti y está mirando qué es lo que tú estás haciendo. Él lo conoce todo. Quizás Natanael lo que estaba haciendo era leyendo las escrituras, orando a su padre, haciendo alguna devoción espiritual. Quiera Dios que cuando Dios nos mire, nos halle haciendo así. Este pasaje nos habla de dos hermanos que hallaron al Mesías y luego hallaron a sus hermanos en la carne para compartir con ellos las buenas nuevas de haber encontrado a Cristo el Salvador. Y yo tengo una pregunta para ti: ¿estás compartiendo a Cristo a otros como la perla de gran precio? Estamos compartiendo con otros la palabra de Dios para que vengan, conozcan de este gran tesoro y sus almas sean salvadas, regeneradas, cambiadas, limpiadas. ¿O estamos embaucados en nuestros propios quehaceres, en nuestra propia vanidad, en nuestro propio negocio, en nuestra propia vida, que no tenemos tiempo para predicar, para enseñarle a otro la palabra de Dios? Es el deber tuyo y mío compartir este gran tesoro del evangelio. Encontramos otro caso: la mujer samaritana halló al Mesías y dice la escritura que dejando su cántaro fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquella mujer samaritana que no pertenecía al pueblo de Israel fue a su pueblo a llevar el tesoro del evangelio a Cristo. Y allí llegó Cristo y les predicó a ellos el evangelio. Estuvo un tiempo con ellos. Qué bendición la de hallar algo tan precioso como Cristo. Cuando lo encontramos, sentimos tanto gozo, tanta satisfacción, que no nos podemos quedar callados. Tenemos que compartirlo con los demás. Tenemos también el etíope en Isaías, que dice que sin entender de quién se había hallado, de quién se hablaba. Él estaba leyendo Isaías 53, el etíope, en un carruaje. Y estaba solo leyendo, pero él no entendía lo que estaba leyendo. Hasta que llegó Felipe y, comenzando desde el principio, le predicó el evangelio de Cristo. Aquella persona de la cual Isaías estaba hablando era el Cristo. Entonces el etíope creyó en Cristo y fue bautizado. En ese mismo día, en esa misma ocasión, fue bautizado. Y cuando subió del agua, dice la escritura que siguió su camino gozoso, porque encontró la perla de gran precio, el tesoro escondido. Cornelio también halló el tesoro escondido.
Hechos 10 del 1 al 6. Había un varón de Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía, que se llamaba la italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y díjole: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Y cuando llegó Pedro a casa de Cornelio, le empezó a predicar el evangelio. Creyeron en Jesucristo y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Todos se quedaron asombrados, porque no solamente Cornelio, sino también su familia y todos los amigos que se encontraban allí recibieron la palabra de Dios, recibieron el gran tesoro del evangelio, recibieron la promesa del Espíritu Santo y fueron bautizados. Tenemos también el caso de Saulo de Tarso. Dice la Escritura en Hechos 9 del 1 al 6, que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Un hombre tan rebelde, un hombre tan injuriador y tan blasfemo como Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, en el camino a Damasco encontró la perla de gran precio, el tesoro escondido, Cristo Jesús. Y esto cambió totalmente la vida de Saulo. Cuando él recibió el nuevo nombre Pablo, Pablo hizo tantas obras buenas, ayudó tanto a poner en claro el tesoro del evangelio, que fue un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Hoy podemos creer completamente en la doctrina que se nos ha sido enseñada desde Jesús, por causa de que este hombre lleno del Espíritu Santo dedicó su vida, su trabajo, todo para el enriquecimiento del reino de Dios, y nos compartió las riquezas inescrutables de la gloria de Dios. Y hoy podemos disfrutar de esa gloria. Cuando leemos las epístolas de Pablo, cómo habla de Cristo, cómo habla de los grandes misterios que estaban escondidos en Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y lo que Pablo hace es sacar ese tesoro escondido y dárselo a los creyentes. Miren aquí este gran tesoro. Tenemos también a Lidia. Lidia encontró también en la predicación de Pablo al tesoro escondido. Dice la Escritura: y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían juntado.
Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y contriñónos. Esta escritura nos habla claramente que el poder de Dios actúa cuando nosotros predicamos el evangelio. Mientras Pablo estaba predicando el evangelio, el entendimiento de Lidia fue abierto para que entendiese la predicación de Pablo, y por eso decidió bautizarse y entregarse por completo a Jesucristo, ella y su casa. También tenemos el carcelero de Filipo, Pablo preso con Silas allí, cantando himnos de alabanza. La tierra tembló. El caso es que todas las puertas, las rejas de los presos se abrieron. El carcelero sale para quitarse la vida, y en ese momento Pablo le dice: no te quites la vida porque todos estamos aquí. Y entonces fue cuando el tesoro escondido fue revelado a los ojos del carcelero de Filipo, cuando dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces Pablo le presenta el gran tesoro: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recibió el tesoro del evangelio y dice que gozoso regresó a su casa, y toda su familia con él fueron bautizados. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que las personas hallan en verdad el tesoro escondido o la perla de gran precio? Mi hermano, cuando esas personas están dispuestas a venderlo todo, a sacrificarlo todo por ese gran tesoro. No basta decir: encontré el tesoro, hay que demostrarlo en verdad. Dice Cristo en la parábola que la persona que halló el tesoro gozosa fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo donde estaba el tesoro. Se deshizo de todo lo que tenía para adquirir aquel tesoro. Demostró en verdad que aquel tesoro era más importante que todo lo que tenía él. Para nosotros, Cristo y el evangelio es el gran tesoro escondido. Las personas que se encuentran a Cristo se convierten a él y están dispuestas a sacrificarlo todo por Cristo si fuese necesario. Dice Cristo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es muy probable que aquella persona que encontró el tesoro preciado estuviese en el entredicho: me deshago de todo lo que yo tengo para comprar este tesoro. Pero la escritura no nos dice que esa persona haya estado en esa zozobra. Pero puede darse el caso que tú, mi amigo, tú, mi hermano, en estos momentos ante el tesoro más preciado, estés en esa zozobra: ¿será o no será? ¿Me sacrificaré o no me sacrificaré? Mi recomendación es: confía y descansa. Te recomiendo ese gran tesoro. Ese gran tesoro vale más que todo lo que tú tengas. Poséelo, alcánzalo, hállalo. La gente que lo encuentra está dispuesta a negarse a sí misma, está dispuesta a tomar la cruz de Cristo cada día y seguirlo. Ahora, ¿qué significa venderlo todo? ¿Qué significa venderlo todo? Para ser cristiano es necesario que cada persona venda lo que tiene. Es decir, haga todo lo necesario al costo que fuese necesario para agradar a Cristo y servirlo a Él. Lo que Él te pida, debes dárselo. Y cuando Él te pide algo y tú se lo das, tú estás vendiéndolo todo para entregárselo a Él.
Si estas cosas se interponen entre Cristo y tú estás dispuesto a abandonar esas cosas por ese gran tesoro. Ahora, vayamos a la parte donde se nos habla de la perla de gran precio, el tesoro de gran precio. El mismo mensaje lo encontramos en la parábola del tesoro o de la perla de gran precio. Esta parábola nos enseña también del valor del reino de Dios, el valor de Cristo en el Evangelio. Las personas que lo encuentran, las personas que encuentran a Cristo en el reino de Dios, son comparadas con ese mercader, con ese negociante que hallando una perla de gran precio vende todas las demás para comprar aquella única perla. Única perla. Imagínense que ese negociante tiene su casa llena de perlas, perlas preciosas, pero ninguna puede reemplazar aquella única que él ha encontrado. Entonces él vende todas las perlas preciosas que él ha almacenado por años y por años. Él las vende todas para comprar aquella única perla de gran precio. Ahora, ¿por qué halló este hombre la perla de gran precio? Porque estaba buscando una perla mejor. Estaba buscando una perla mejor. En la primera parábola, el tesoro escondido fue encontrado sin buscarlo. Pero en la segunda parábola, la persona que halla el tesoro, la perla de gran precio, la estaba buscando. La estaba buscando. Mi hermano, es muy probable que tú hayas estado pasando toda la vida buscando ser feliz, buscando algo que te dé sentido a la vida, algo que te haga sonreír, algo de valor. Quizás tú has estado buscando algo más de lo que tienes. Y cuando tú buscas algo es porque tienes insatisfacción en tu corazón, porque quieres encontrar algo mayor. Eso mayor, eso trascendente, eso excelso se llama Cristo. Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que bebe de esta agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que me come no tendrá hambre jamás. Eso se está refiriendo a las cosas de esta vida, a los placeres de esta vida. No te harán falta al encontrar el tesoro de gran precio que se llama Jesucristo. Dice Isaías 55 del 6 al 7: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mi hermano, de una cosa sí puedes estar seguro, que todo aquel que busca a Dios lo va a encontrar, porque dice la Escritura en Lucas 11:10: porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y el que llama, se le abrirá. Dios premia tu esfuerzo de buscarlo. Búscale y le hallarás. Dice Hechos 17, versículo 11, acerca de los creyentes de aquel lugar donde se nos habla: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mis hermanos, muchos se han apropiado de Cristo estudiando las Sagradas Escrituras, porque dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Ellas son las que dan testimonio de Cristo. Tú puedes encontrar a Cristo a través del estudio celoso de la palabra de Dios, y Cristo, en el momento ese en que se revelará a ti, cambiará totalmente tu vida, de tal manera que serás capaz
de venderlo todo por adquirirlo a Él. Hay una sola perla de gran precio. Hay un solo Salvador. Hay un solo evangelio. Hay una sola iglesia, una sola esperanza, un solo bautismo, un solo espíritu. Hay un solo Señor. Ese Señor es Jesucristo. Ven a Él. Ven a Él hoy. Ven a Él hoy para que en verdad tú puedas experimentar lo que es capaz de Cristo hacer cuando entra a tu corazón. Efesios 4, del 4 al 6 dice que muchos dicen que hay muchos caminos. Perdón, no lo dice Efesios, y lo dicen las personas que no tienen a Dios, que hay muchos caminos para hallar la salvación o ir al cielo. Pero mi hermano, hay un solo camino. En Juan 14, 6, Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir a Dios sino a través de mí. Los que quieren encontrar a Dios y quieren ser salvos deben encontrar primero el tesoro y la perla de gran precio. Cristo trae salvación, reconciliación con Dios, gozo verdadero, paz, satisfacción plena en cualquier circunstancia de la vida, porque Cristo es la vida misma. Cristo es la vida misma. Dice la Escritura: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy, ¿qué cosa? La vida. Cristo es la vida. La vida que tenemos, tanto física como espiritual, se la vamos a deber a Cristo, porque nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él, para darle gloria a Él. Él es el autor de la vida. Él nos ha dado todas las cosas que ahora tenemos, pero Él nos promete una vida mucho superior que la que tenemos. Nos ofrece una vida eterna. Él dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Cristo reveló el sentido verdadero de lo que significa amarlo a Él, de lo que significa ponerlo a Él por encima de las demás perlas preciosas. En Mateo 10, del 37 al 38 dice: el que me ama, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿No ven aquí la idea de esta parábola? Que el que la cuenta es el mismo tesoro. Cristo es el tesoro escondido. Pero aquí está contando esta parábola para Él aplicarse esa parábola a Él mismo, porque Él es la perla de gran precio. El que lo ama a Él debe amar menos todas las cosas que tiene. Debe amarlo a Él más que todas las cosas. Más que padre, más que hermano, más que todo a Él. En Mateo 16, versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Debe seguirme solamente a mí, no a dos señores, solamente a mí. En Lucas 14, 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Una de las cosas es renunciar también a los apetitos carnales. Pablo decía en 1 Corintios 9:27: antes hiero mi cuerpo, o sea, disciplino mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser reprobado. Pablo le negaba al cuerpo hacer lo que el cuerpo quería, porque él quería agradar a Cristo. Se estaba negando a sí mismo, siguiendo a Cristo. De esa misma manera, Pablo supo decirle a todos los que estaban a su alrededor: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo sabía básicamente lo que le faltaba al joven rico. Al joven rico, Cristo le dice: vende todo lo que tienen y dalo a los pobres y ven y sígueme. Mi hermano,
para poseer el gran tesoro de gran precio hay que venderlo todo. No estamos hablando de vender casa, vender carro y quedarse sin nada como un homeless en la calle. Eso no lo estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que una persona que conoce a Cristo está dispuesta a entregarle su vida y todo lo que tiene a Cristo, ponerlo al servicio de Cristo. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Cristo sabía que el joven rico, para seguirlo, tenía que dejar sus posesiones, porque había hecho de las posesiones su propio Dios. Y no hay lugar para dos dioses. Hay un solo Dios verdadero. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres son uno, un solo Dios verdadero. Y para seguir a ese Dios verdadero tenemos que dejar los demás dioses. Y lo que Cristo le estaba diciendo al joven rico: deja al Dios de tus riquezas y ven, véndelo todo y sígueme. Ven aquí, mi hermano, que está implícita la idea de que para poseer a Cristo tenemos que estar dispuestos a sacrificarlo todo, a entregarlo todo por Él. Si en verdad tú y yo queremos seguir a Cristo, la perla de gran precio, tenemos que vender placeres, honores, posesiones, costumbres, hábitos carnales, muchas veces lazos familiares de personas que no nos hacen bien en la fe, en fin. Debemos sacrificar todo aquello que ponga en riesgo el tesoro recibido. Cualquier cosa que pudiera estar en conflicto entre tú y ese tesoro, usted y yo lo sacamos fuera. Entonces, comprar la perla de gran precio significa aceptar la salvación comprada y ganada por Cristo con su sangre y descansar únicamente en los méritos de Cristo y hacerlo tu propio tesoro. Tú y yo no podemos confiar en nuestras obras. No podemos confiar tampoco en nuestra obediencia, por muy perfecta que sea, porque es insuficiente. Dice la Escritura que nuestra propia justicia son como trapos de inmundicia en la presencia de Dios. Tú y yo no podemos confiar en nuestra inteligencia, en nuestras riquezas, en nuestras posesiones. Debemos confiar únicamente en Cristo Jesús para la salvación, porque es el tesoro que se nos presenta en el Evangelio. Ahora, qué gozo es el que recibimos al obtener la perla de gran precio. Bueno, es un gozo séptuple, el gozo de la salvación. Hermanos, no hay cosa tan gloriosa que sentirse salvado. Que sentirse salvado de las concupiscencias, del pecado, del mundo, de Satanás. No hay cosa que produzca más gozo que sentirse libre. Que sentirse libre y no adicto a nada, sino solamente a Cristo. Aleluya. Dice la Escritura: me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegría hay con tu rostro. La versión del 60 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. También el gozo de la santificación. Romanos 14, 17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, santidad y paz y gozo por el Espíritu Santo. Cuando nos santificamos a Dios y nos negamos a nosotros mismos, es que en verdad experimentamos el verdadero gozo. El gozo de la palabra. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted empieza a sentir gozo. En la medida en que usted está leyendo la palabra de Dios, su corazón empieza a llenarse de gozo, de tal manera que usted no puede expresar aquello que está sintiendo. Dice el salmista en el Salmo 119, 16, 47 y 162: recréame en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y deleitaréme en tus mandamientos que he amado. Gózome yo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Aleluya. También el gozo de la oración. Usted y yo estamos afligidos, estamos entristecidos por algo. Algo nos está agobiando. Tenemos tanta amargura y tanta dificultad en nuestra vida. Y cuando vamos a orar y oramos al Señor en el Espíritu, nos levantamos de otra manera.
y sentimos gozo. Toda tristeza se va en el nombre de Jesucristo. Dice la escritura en 1 Samuel 2:1, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es exalzado en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. Oró de esta manera, llena de gozo. Está el gozo de la tribulación, cuando tú y yo estamos sufriendo por causa del nombre de Cristo. Quizás en estos momentos tú estés en tu casa sufriendo las burlas de tus propios familiares por haberte entregado a Cristo. Que estás siendo despreciado por tu padre o tu madre que no son convertidos al evangelio y estás siendo menospreciado. Pero juntamente con ese menosprecio no faltará el gozo en medio de la tribulación. Dice la escritura en Romanos 5 del 3 al 4, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nuestro corazón está cargado de esperanza, cargado de gozo, porque sabemos que a los pies del Señor todas las cosas tienen solución. Y aunque en estos momentos tú estás viviendo en una tempestad, llegará la calma, llegará la bendición. Aunque sea de noche, llegará el día, porque Dios está por nosotros y con nosotros. El gozo de la dádiva, el gozo de compartir lo que tenemos con otros, este otro gozo. En 2 de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando damos alegremente, sentimos gozo, sentimos alegría. Con esa disposición que damos, todas las cosas que damos, tu ofrenda, tus diezmos al Señor, lo das con gozo, lo das con alegría, porque sabes que aquel que te lo dio es poderoso para aumentar tus bienes, y tú estás dando un paso de fe en darle a Dios algo que te va a regresar multiplicado en bendiciones espirituales, incluso materiales, si fuese la voluntad de Dios. También el gozo de la liberación, de ser liberado de la droga, del vicio, de la adicción, de la inmoralidad, de ver cosas y escuchar cosas que dañan tu vida espiritual. Sentirte libre de esos apegos, de esa inclinación malsana de la carne, es motivo de gozo en la vida de los redimidos. Dice la escritura en Isaías 35:10: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Gloria a Dios. Mi hermano, no busques el tesoro escondido y la perla de gran precio en los bienes materiales. En tu matrimonio tampoco lo busques. En los placeres mundanales tampoco lo busques. En la educación, en la posición, en la fama. En estas cosas no está la felicidad. La felicidad, el gozo, está únicamente en una persona que se llama Jesucristo. No vivas engañado, buscando más y más cosas que te pueden corromper. Busca la perla de gran precio. Y si ya te has encontrado con el tesoro escondido, abrázalo. Ponlo en un lugar prominente en tu vida. No permitas que Satanás, ni el mundo, ni tus propias concupiscencias te arrebaten ese tesoro. Mi hermano, los gentiles, nosotros, los extranjeros de Israel, hallamos el tesoro del evangelio por obra y gracia de Dios. Dice Romanos 10:20: fui hallado de los que no me buscaban. Ven aquí. Como aquel hombre que estaba en el campo trabajando y se encontró con aquel tesoro escondido. No lo estaba buscando, pero lo encontró. Y dice la escritura: fui hallado de los que no me buscaban. Yo no estaba buscando el tesoro, yo estaba trabajando en el campo, pero lo encontré.
Dice Dios, me manifesté a los que no preguntaban por mí, tampoco preguntábamos por Dios. Lo encontramos en el camino. Alguien nos habló del evangelio y nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesucristo. Y hoy tenemos el tesoro de gran precio. Esto se refiere, hermanos, a los gentiles que estaban llenos de idolatría, llenos de ignorancia, que estaban tras los dioses, las esculturas, las artes de maquias. Pero miren, cuando el evangelio llegó a esta gente quemó todas las esculturas, todos los ídolos, todas las imágenes y se entregaron por completo al Señor, porque encontraron en el Señor el tesoro de gran precio. ¿Tú has encontrado de la misma manera a Cristo como el tesoro de gran precio y eres capaz de deshacerte de todo lo que ahora tú tienes, que para ti es de valor, pero que no se puede comparar a Cristo? Tú y yo somos capaces de deshacernos de esas cosas para agradar a Cristo y servir a Cristo. En verdad tenemos que demostrar que es Cristo nuestro tesoro, estando dispuestos a sacrificarnos por Él, a entregarnos por completo a Él. Muchos hoy están en el camino de Dios sin sus esposas o sus esposos, porque han encontrado el tesoro de gran precio y se han abrazado a ese tesoro. Muchos se han tenido que deshacer de un trabajo donde ganaban gran cantidad de dinero, pero como el trabajo se interponía entre Dios y el creyente se deshizo del trabajo para no pecar contra Dios, porque era un trabajo donde la fe iba a estar comprometida. Y hoy están aquí sin ese trabajo porque han encontrado la perla de gran precio y han vendido todo lo que tenían para entregarse a Cristo. Otras personas, misioneros, han recibido el toque de Dios para dejar sus casas, sus comodidades, sus bienes materiales para entregarse por Cristo. Lo han comprometido todo porque han encontrado la perla de gran precio. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo mismo cuando Cristo te diga, entrégame esto, sírvame de esta manera? Mi hermano, que este mensaje nos ayude a reflexionar, porque en verdad, mi hermano, sin lugar a dudas, tenemos en nuestras manos el tesoro escondido y la perla de gran precio. Que Dios te bendiga.